Entonces, hay que entender que en las fosas nasales hay un epitelio especializado, ¿no?, en captar todo lo que son los aromas, ¿ya?, los olores, ¿sí? Normalmente el epitelio respiratorio cubre toda la nariz, pero en el techo, más o menos abarcando una superficie de 5 centímetros cuadrados, pequeñito, se localiza el epitelio olfatorio, ¿ya? Este tipo de epitelio está constituido por unas células, un grupo de células, de las cuales la más importante van a ser estas células. Son unas neuronas bipolares. Neuronas bipolares, ¿no? Así como hay pseudobipolares, multipolares, etc. Entonces, este tipo de célula, el receptor olfatorio, va a ser una neurona bipolar. Este es el epitelio olfatorio. Se encuentra en el techo de las fosas nasales. Pequeñito, 5 centímetros cuadrados, como dijimos, un área, ¿no? En este epitelio poliestratificado vamos a encontrar 3 grupos de células. 1, 2, 3, ¿no? O sea, células olfatorias, que son las neuronas bipolares, células de sostén, en algunos textos aparece como células sustentaculares, ¿no? Hacen una función más o menos similar a las células de la glía. Como saben, las células de la glía nutren, etcétera, ¿no? En este caso, a las células olfatorias. Y 3 células basales, las que están acá en la base, ¿no?, por encima de esta membrana basal. Todo esto ya corresponde a la lámina propia, ¿no? Y la característica principal de la lámina propia es la presencia de estas glándulas. ¿Cómo se llaman? Glándulas olfatorias, también llamadas glándulas de Bowman, ¿no? Ustedes ya lo han visto, glándulas de Bowman, ¿ya? Entonces, es un tipo de glándula cuyo conducto se abre hacia la superficie, ¿no?, produciendo un lipopolisacárido, algunas proteínas, incluso inmunoglobulinas. ¿Cuál es el tipo de inmunoglobulina que está presente en todas las secreciones? Sudor, lágrimas. IG. A, ¿ya? La inmunoglobulina A es la que está presente en todas las secreciones: orina, saliva, sudor, lágrimas. Y en este caso también las glándulas de Bowman, ¿no?, producen este anticuerpo, ¿no? Y de esta manera nos defendemos, pues, frente a los patógenos que puedan ingresar por vía respiratoria, ¿ya? Y dicho sea de paso, o sea, en un caso clínico, por ejemplo, sería el COVID-19, ¿no? Uno de los síntomas principales era la anosmia. ¿No sé qué es la anosmia? Ageusia también. Exacto. Entonces la anosmia es la pérdida, ¿no?, del olfato. No tenemos, no reconocemos perfumes, olores agradables, nada, ¿no? Y el COVID-19 efectivamente era un síntoma, ¿no? Y precisamente, como ustedes saben, el COVID-19, el SARS-CoV-2 en este caso, que es el agente etiológico del COVID-19, es un retrovirus que afecta a estas células, a los receptores. Utiliza toda su maquinaria de la propia célula olfatoria para que se pueda reproducir. Entonces, es por eso que estas células no pueden captar, pues, el olor, ¿no? Hasta que pasa el cuadro, porque es un proceso viral que se autolimita en la gran mayoría de los casos, si es que no se complica, ¿no? Y nuevamente, estas células basales tienen la capacidad de regenerarse y producir esta célula de sostén y también a las células olfatorias. Más o menos 10 días es el tiempo que dura como promedio en recuperarse. Y ese lapso que, como promedio, repito, las personas recuperan una semana, puede ser un poquito antes, ¿no?, dependiendo del grado, cuántas células se han afectado, etc. Y se va recuperando el olfato. Entonces, tiene gran avidez, gran predilección el SARS-CoV-2 por estos receptores olfatorios. Y lo mismo sucede en el gusto, ¿no? Las células que recepcionan el gusto también afectan a eso. Entonces, ahí va la explicación de la ageusia y de la anosmia. Las células de sostén se localizan generalmente en el tercio externo del epitelio respiratorio, ¿no? Las células basales, su nombre mismo lo dice, están en la base, son células más pequeñitas. Y si una está en la base y otra está en el extremo distal, digamos, las células olfatorias van a estar acá en el centro,
y es una forma de reconocer. Si hay un puntero en el examen y les muestra esta célula, a ver, diga, ¿qué tipo de célula indicará el puntero? Acá. Olfatoria, ¿ya? Porque se localiza más o menos en el centro. Es una forma también de reconocerlo, ¿no? Como obviamente si tenemos un microscopio más potente, etcétera, una coloración especial, ya será más específico, ¿no? Pero si en el examen les muestran así una célula con un citoplasma claro, ¿no? Y localizada acá en el medio del epitelio, entonces esa va a ser la célula olfatoria. Y si el puntero les muestra acá, indique la célula que señala el puntero. Sustentacular o célula de sostén. ¿Y si está acá? Basal. Máximo, muchachos. Ustedes deben estar en la NASA siempre. Excelente. Entonces, basal, sustentacular y olfatorio. Y esto ya, obviamente, ¿no? Glándula de Bowman. Glándula de Bowman. Que sea. Entonces, ¿cómo funciona esto? La glándula de Bowman produce esa secreción de mucopolisacáridos, proteínas, inmunoglobulina, bla, bla. Drena, ¿no? Secreta acá al exterior de la superficie. Entonces, una vez que tapiza, ¿no? Va a humedecer y también va a atrapar todas las moléculas odoríferas que quedan acá. Entonces, y la célula sustentacular, o perdón, la célula olfatoria se abre acá en la superficie y captan los olores y se juntan todas las células olfatorias y van a formar el nervio olfatorio, ¿no? Van a formar como un plexo y así funciona. Hay un esquema para ver esa situación. A ver, esto se refiere igualito, es la misma imagen. Célula de sostén. Acá está un poco más ampliado simplemente, ¿no? Glándula de Bowman, lámina basal, célula basal, ¿no? Entonces, acá encontramos en el medio, en el centro, las células olfatorias y las células sustentaculares de la superficie. Este es el moco que tapiza este epitelio y acá están atrapadas todas esas moléculas odoríferas, ¿no? Somos pequeñas burbujitas. Doctor, Sí. ¿y el moco a ese nivel estaría producido por qué tipo de células? Claro. En el epitelio respiratorio hay unas células específicas, ¿no? Que producen mucina. Claro, están por fuera, digamos, ¿no? Y también las glándulas de Bowman también producen un tipo de mucosidad. Claro, pero, por ejemplo, en procesos respiratorios tipo rinitis, tipo rinofaringitis, ¿no? Cuando un resfriado común, no estamos con rinorrea y también perdemos el olfato porque se edematiza toda esa mucosa, incluso olfatoria, ¿no? Entonces, la anosmia no es específica del COVID, sino puede presentarse en cualquier proceso, incluso una rinitis alérgica, ¿no? Pacientes que son alérgicos, todavía están con rinorrea, entonces la mucosa se hace pálida incluso, entonces afecta el sentido del olfato. La célula sensorial o célula olfatoria es una neurona bipolar, ¿no? Ya saben, especializada en captar obviamente los olores. Adelante, pasa. ¿No? Antes se llamaba epitelio pituitario o olfatorio, ¿no? Ahora es un tipo de neurona bipolar especializada. Hay un axón mielínico que va a atravesar la lámina basal y va a formar las fibras nerviosas del nervio olfatorio. La célula sustentacular, acá está el esquema que les decía, solo que se ha invertido, esto es hacia el exterior y esto es más interno, digamos, ¿ya? Entonces, la célula sustentacular da soporte, ¿no? Son células cilíndricas, no poseen tantas vellosidades como las células olfatorias, tienen una función similar a las células gliales, ustedes ya saben qué hacen las células gliales, dan soporte nutricional, físico y también aislamiento, ¿no? Eléctrico en este caso. Se diferencia, o sea, surgen a partir de las células basales. ¿Ya? Es por eso que recuperamos el sentido del olfato. Si no hubieran células basales, de repente, luego de cualquier proceso que afecte a este epitelio, nos quedaríamos sin olfato para siempre.
¿no? Pero estas células basales tienen una capacidad de diferenciación, ¿ya? Una célula madre, digamos. Y fíjense cómo se juntan estos axones de estas células, de las células olfatorias, y van a formar un plexo que finalmente se va a transformar, se juntan todos y forman el nervio olfatorio. Nervio olfatorio que viaja finalmente hasta el centro, en el tronco encefálico, finalmente hacia la membrana o digamos, la corteza sensitiva, ¿no? En la corteza cerebral. Acá vemos otro esquema para referirnos a las células basales. Basal, su nombre, lo mismo, está cerca, la membrana basal. Son células piramidales, cortas, basófilas y tienen gran capacidad de proliferación, ¿no? Gran capacidad. Esa es la característica de estas células basales. Y también podemos ver, fíjense, la glándula de Bowman, ¿no? Esta glándula de Bowman, como su conducto atraviesa todo el grosor del epitelio y drena toda su producción hacia la superficie, ¿no? Donde quedan atrapadas, repito, todo lo que son las moléculas odoríferas. Acá sí vemos una microfotografía electrónica para referirse o para mostrar la neurona bipolar, ¿no? Acá. Y forman finalmente el nervio olfatorio o primer par craneal. La lámina propia, ¿no? Es una región o una zona, no es un tejido, sino son fibras de colágeno que se organizan de manera lineal para sentar, digamos, las bases donde van a fijarse todo lo que es el epitelio olfatorio. Tejido conectivo muy vascularizado y firmemente adherido también al periósteo. ¿Y cuál es la característica de esta lámina basal? Es la presencia de estas glándulas de Bowman que vamos a ver ahorita. Doctor, disculpe preguntar, la flechita de arriba que señalaba. A ver, esto me está fallando, un avance aquí. A ver, avanza, mejor acá arriba ya. Esta, en 4 creo que dicen, ¿no? Sí, creo. Este es el epitelio, ¿no? En este caso el centro, como es una célula pálida, fíjense, ¿qué será? Olfatoria, ¿no? Fíjense, les he dicho, la otra característica es una célula que tiene un citoplasma claro, digamos. Entonces, esta es una célula olfatoria. ¿Ya? Si fuese acá en la base, esta sí, ¿no? Ni cuenta que basal. Escucha que voy a llorar. Me enorgullecen, ¿ah? De verdad. Acá, arriba. No lo digan. No, de sustento. Sustentacular. Muy bien, exacto. Entonces, acá está lámina basal. Lámina basal. Y todo esto es lámina propia. Lámina propia. En la flecha grande ya es lámina propia. Y específicamente está mostrando una glándula de Bowman, ¿no? Este es un tejido adiposo. ¿Ya? Entonces, acá estamos en lámina propia para mostrar las glándulas de Bowman. Son glándulas túbulo-alveolares cerosas, simples, ramificadas, ¿no? Ese es su nombre y apellido histológico de las glándulas de Bowman, ¿no? Glándulas túbulo-alveolares cerosas, simples, ramificadas, ¿no? Cerosas, no son mucosas, ¿no? No producen moco, porque hay otras que producen moco, estas un poco nada más, porque tienen también mucina, ¿ve? Producen mucina, pero también producen proteínas, ¿ya? Si fuesen células caliciformes, sí, producen exclusivamente moco, mucina, ¿ya? Entonces, acá está, su función permite la renovación constante de los olores por lavado, o sea que está produciendo 24 horas, ¿no es cierto? Para que finalmente capten, pues, las células estén libres y capten los olores que se van renovando, obviamente. Producen mucina, que van a humedecer la mucosa y disuelven las moléculas odoríferas. Y también proteínas, y dentro de las proteínas principales, acá está, inmunoglobulina A, ¿no? De acá en el futuro, cualquier tipo de secreción, lágrimas, sudor, orina, semen, etc., inmunoglobulina A, ¿ya? Está presente en las secreciones, ahí no van a perder, nunca. Ya cierren, lloren aunque sea, y va a ser así, efectivamente, solo inmunoglobulina. La G, la M, la E, está en otro tipo de tejido. La sangre, sí.
inervada por el nervio facial. O sea, el séptimo par también inerva, ¿no? Entonces, pacientes que tienen parálisis facial y que previamente se han quejado de que como que pierden el olor, el olfato y también el gusto, el sabor, entonces puede ser premonitorio de una parálisis facial, ¿ya? Parálisis facial es ocasionada por el virus, ¿no? Generalmente el virus del herpes. Inflama el axón del nervio facial y hay pacientes que tienen, pues, ¿no?, una asimetría en la cara y se regenera ese nervio. Entonces, también se ve afectado el gusto porque una rama va a inervar a las glándulas de Bowman, ¿ya? No se olviden, ahí está, pregunta de examen, puede ser. Eso respecto al sentido del olfato. Ahora vamos a ver gusto, ¿no? Sentido de gusto. Igual, ¿no? También van a haber células que van a captar, en este caso, los sabores. Y van a estar localizados en la cara dorsal de la lengua, en una estructura que se conocen como papilas gustativas, ¿no? Las papilas gustativas, fíjense, acá tenemos un tipo de papila filiforme, esta puede ser, ¿no? Fungiforme, ¿no? Hay unas que son las más comunes, que tienen forma de hongo. ¿Cómo se llaman esas? Fungiforme. Me enorgullecen, definitivamente. Ahí está la Acá están, ¿no? Papila fungiforme, ¿no? Parece un hongo. Y en la cara lateral, ¿no? Acá en esto se llama cripta. Adyacente a la cripta encontramos, porque acá quedan atrapados, pues, los alimentos, ¿no? Ingresan. Entonces, se aprovecha para que estos corpúsculos gustativos que se encuentran laterales capten el... Oye, doctor, ya. No, es que Ya no quiero votar. está mal esto, pues. Yo avanzo, pero con la flechita está mal, algo pasa con tu computadora, ya vale. Entonces quedan atrapados acá, ¿ve? En estas criptas, acá encontramos estos corpúsculos gustativos y ahorita vamos a ver las células que van a captar también los sabores. Igual, esto sería como un poro, fíjense, la lengua, ¿no? Cara dorsal con toda la cantidad de papilas. Antes habían regiones, ustedes, yo me acuerdo que estaban en el colegio, pero se dibujaba la lengua y como lo dividían, ¿no? Costa, sierra, selva, igualito como un mapa, había salado, dulce, amargo, antes. Ahora ya no es así. Ahora se sabe que los corpúsculos que van a identificar todos los sabores están en toda la lengua, o sea, no hay regiones. ¿Ya? ¿Cuántos sabores hay? 6. A ver. 1. Salado. Umami. Amargo. ¿Qué más? Ácido. ¿O agrio ácido? ¿Qué es umami, doctor? El umami. A ver, ¿quién dice umami? A ver, ¿qué será el umami? ¿El que dijo? Muy bien. Está al día, pues. Lee, a ver, ¿qué dice umami? No. No, es un sabor entre dulce y salado. Un ejemplo. ¿Mayonesa? ¿Mayonesa? El Ajinomoto. ¿Ya? El glutamato. Claro. O sea, el umami es un término el último de los sabores que se ha acuñado por los japoneses, ¿no? Y se refiere al sabor agradable, al sabor rico, ¿no? Que dice, eso se llama umami. Por ahí viene, umami significa agradable, rico. ¿Ya? Claro, entonces ya no es amargo, no es dulce, no es ácido, entonces es umami, 5 sabores. ¿Ya? ¿Y dónde están esas células que captan estos sabores? Acá, en estos corpúsculos gustativos. Umami, es para referirse al glutamato. O sea, captan el glutamato. El Ajinomoto no tiene glutamato, pues. Por eso te da sueño cuando vas al chifa después. Utilizan mucho. Chinos, no hay tienen chifa acá, no, para rajarse de los... En un salón hablaba así de los chinos que comían a veces perros. Los chinos vas al mercado y tienen sus perros ahí colgados y normal, natural, ¿no? No, profe, eso es en China acá, ¿no? Había una noticia, pues una vez rescataron, no sé, unos perritos, ¿han visto? Un chino, que dueño de un chifa por comas, creo, estaba buscando a sus perros, ¿no? Mi pelito, se perdió mi pelito, dice entonces. Y no era porque lo quería cocinar, sino en realidad dice que era su mascota, ¿no? Pero lo han encontrado en un taxi. ¿Han escuchado esa noticia? No. ¿Sí, no? ¿Se acuerdan, ya ves? Ahí está. Hace un año, 2 años atrás.
O sea, era un chino que estaba llorando porque... O creo que lo captaron y estaba llevando perros en un costal. Y lo llevaron a la comisaría. Era un station wagon, claro, con perros. ¿Por qué llevó en costa agrícola? Exacto, estaba en un costal. Entonces la gente pensaba, o sea, los policías lo denunciaron al chifa pensando que iban a cocinar en el chifa. Y lo llevaron a la comisaría. Pero el chino lloraba, pues, no, mis pelitos, decía, ¿no? Y al final liberaron al chino y también a los perros porque sí era su mascota. No los iban a comer. Habían otros perros que sí cocinaban, me imagino, pero ese no. ¿Yo qué? Es cierto, eso sí pasó, conocido. Bueno, entonces igual que en el olfato, en el gusto también van a haber células sensoriales, ¿no? Que van a estar localizadas en estos corpúsculos gustativos, ¿no? Células sensorial que van a tener microvellosidades, que van a salir por el poro del corpúsculo gustativo y van a captar, ¿no? Los diferentes sabores que se puedan localizar en la cara dorsal de la lengua. Y finalmente van a sinaptar con neuronas aferentes que tienen conexiones con el glosofaringio, con el nervio vago y también con el facial. O sea, esos tres nervios, tres pares craneales están involucrados en el gusto, ¿no? Identificado, ¿no? Entonces, igualito, parálisis facial que va a alteración con el gusto, entonces tiene la relevancia clínica gracias a la inervación que presentan estas células sensoriales, ¿no? Facial, no se olviden. Y la otra célula que presenta estos corpúsculos gustativos van a ser las células basales. También tienen capacidad de célula madre y van a dar origen a las otras células, ¿no? Igualito que en el olfato. Y se reemplazan aproximadamente cada 10 días. Es por eso que una semana, más o menos 10 días, es el periodo de recuperación después de la inflamación o infección del pólipo. Ahí están los corpúsculos, fíjense. Corpúsculos gustativos, igual, célula basal en la base, ¿no? Célula sensorial acá en el centro, ¿no? Blanquecina, y célula sustentacular ya arribita, ¿no? Y este es el poro que se abre de este corpúsculo gustativo. Y hacia aquí se abren las vellosidades de esta célula sensorial, ¿no? Y acá quedan atrapados, pues, los sabores, ¿no? Aquí básicamente. En la imagen del medio se puede observar. ¿Ya? Entonces, células sensoriales, acá en la imagen de la derecha, células sensoriales, ¿no? Célula basal y arriba, célula sustentacular. Se juntan igual los axones y viajan al tronco encefálico y luego ya a la corteza sensitiva, en la corteza cerebral donde se encuentra... No avance esto, ya voy. Está como congelado. ¿Dónde está? A ver, muy bien, entonces acá no hay mucha ciencia, esto es sencillo, esto ya es un repaso nada más, ¿no? Apliquemos lo aprendido. A ver, ¿quién se anima a responder a estas preguntas? A ver, ¿cómo influye la deficiencia nutricional, o sea, un desnutrido y malnutrido crónico, proteico, calórico proteico, ¿no? En la estructura de la lengua y sus componentes? O sea, un desnutrido. A un paciente desnutrido se le considera inmunodeprimido también, porque sus defensas están muy bajas. Un ejemplo sería, no sé si habrán visto ustedes pacientes, o van a ver en todo caso, pacientes que tienen VIH, ¿no? Pacientes con conteo de células CD4 por debajo de 500, tú le dices, abre la boca, ¿ah? Todo blanco. Cándida albicans, ¿no? La orofaringe, la lengua blanca. Imagínense una lengua colonizada por hongos. ¿Qué corpúsculo gustativo iba a captar los sabores? Nada. ¿Por qué? Porque su inmunidad está baja, ¿no? No hay inmunoglobulina A, por ejemplo, para que lo defienda contra los patógenos. ¿Por qué? Porque definitivamente la desnutrición ocasiona eso, pues, ¿no? Entonces, y la inmunoglobulina son proteínas, son anticuerpos, fabricada en base a proteínas. Y como está desnutrido, entonces va a afectar todo el sistema del gusto, ¿ya? Segundo, ¿por qué la enfermedad del COVID-19 hace perder el olfato y el gusto? Afecta el olfato, el gustativo.
a las células sensoriales. Claro, ¿no? A las células bipolares, a las neuronas bipolares se utiliza. Y hasta que se recuperen, hasta que la célula basal regenere nuevamente, dura 10 días. Entonces el COVID-19 ataca a las células sensoriales, neuronas bipolares. Células olfatorias del medio y las células sensoriales del medio. No, es a las del medio básicamente. Las del medio. Las del medio, esas son las sensoriales. Se regeneran a los 10 días. Claro, y las basales van a dar origen a las mismas, pues, ¿no? Ah, ya. Por eso es que demora 10 días más o menos. Muy bien, ¿preguntas? ¿Qué más hay acá? A ver, apliquemos lo aprendido. Ah, ya, ¿cuál es la importancia de la secreción de las glándulas de Bowman? Ya me da vergüenza preguntar. O sea, que atrapa, ¿no es cierto? Lubrica, etc. Y atrapa las moléculas odoríferas. No, en el epitelio olfatorio, ¿no? Ahí están las moléculas odoríferas, ¿no es cierto? Que atrapa. Muy bien. ¿Preguntas? Repasito para donde fijas. Para el Al final. examen. Ya van a haber 6 preguntas en total, 5 van a ser de ojo, 2 de oído y una en general, de cualquiera. Son 6 preguntas. Seis. 5 de ojo, dijo. 5 de ojo. No, 3 de ojo, perdón. 3 de ojo. 3 de ojo, 2 de oído, van 5 pues. Y una general. Y una general. Ujú. Para marcar por completo. Todo para marcar. Para marcar. Profe, ese profe. Igual que la vez pasada, o sea, es leer incluso en la misma pregunta, en el mismo caso clínico, van a estar las respuestas. ¿Ah, sí? Este grupo ha dado buen examen, ¿no? Oh. Más o menos. Nosotros sí se han desaparecido. No sé qué les ha pasado. Se confían, pues. Piensan que va a venir acá las diapositivas, ¿no? O sea, eso está mal. Ya van a ir aprendiendo poco a poco, pero tienen que leer, pues. Leer. Muy bien, ¿preguntas?